Bueno, pues muy bien. Completaron muy bien la tarea, ¿no? Fantástico. Hoy, entonces, vamos a hablar de la Biblia. Vamos a hablar de la Biblia y vamos a dividir esta sección del curso en dos clases. La parte de hoy va a ser un poco, les voy a advertir, un poco académica, ¿verdad? Y la próxima vez vamos a entrar un poquito más profundamente en los distintos periodos bíblicos del Antiguo Testamento. Pero hoy vamos a tocar, lo que vamos a dar hoy va a ser bien general, bien superficial, porque hay mucha información. Y nosotros como creyentes, hermanos, es necesario que conozcamos la Escritura. No necesariamente estoy hablando de memorizarnos la Escritura, aunque eso se debe hacer también, ¿verdad? Pero aprender qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Entonces, vamos a hablar de la Biblia en el mundo actual, ¿verdad? La Biblia es el libro más extraordinario de todos los tiempos, de toda la historia de la humanidad. El libro que más se vende todos los años, el bestseller, ¿verdad? De libros. La Biblia ha tratado de ser destruida, la han tratado de quemar, la han criticado, la han tratado de destruir y sigue todos los años siendo el libro más leído, más estudiado, más discutido. Y eso es uno de los indicios que tenemos que la Biblia no es de origen humano, que es uno de los tópicos que vamos a dar hoy. Ahora, durante la historia se ha tratado de deshacerse de la Biblia, especialmente a mediados del siglo XX, cuando los sistemas totalitarios comunistas de gobierno, como en China, en Rusia, en varios de nuestros países latinoamericanos también, cada vez que venía un régimen comunista, pues prohibían la religión y quemaban Biblias, ¿verdad? Quemaban Biblias el gobierno y no la permitían. Yo someto, hermanos, que hoy en día, a pesar de todo, de los 2000 años que tiene la Escritura, ¿verdad? Y ha sido objeto de vituperio por esos 2000 años, increíblemente, esta época en la que estamos viviendo es donde más abunda el rechazo, la blasfemia, como dice ahí, y el aborrecimiento a la Biblia. ¿Usted sabe por qué? Porque no hay que quemar la Biblia físicamente ya. ¿Usted sabe dónde la queman? En las redes sociales, en el internet. Hay un montón de basura, un montón de personas que tienen canales en el internet y programas exclusivamente para quemar la Biblia. Miles y miles, con miles y cientos de miles de seguidores. Y ahí es que la están quemando, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de conocer cómo nosotros podemos contrarrestar esto. Ahora, vamos a hablar un poquito, estos son opiniones personales mías, ¿no? Debido a la proliferación de información, la tecnología, ¿verdad? Hoy en día, en esta época, es donde más se vitupera la palabra de Dios. Como dije, usted solamente tiene que ir a las redes sociales, ¿verdad? Y ahí están ya sus notas, ¿verdad? Como ya ustedes ven, ¿verdad? Así que vaya apuntando. Entonces, mientras más el conocimiento científico avanza, esto lleva al hombre a alcanzar grandes logros. Usted sabe cómo el hombre ha logrado grandes cosas y sigue logrando grandes cosas. Y mientras más esto siga, la Biblia se va tornando un libro más y más de fantasía, de cuentos, de fábula, ¿verdad? Y yo les voy a explicar por qué esto es así, ¿ok? Entonces, que vamos a partir de esta premisa. Por alguna razón que verdaderamente no es racional, y les voy a explicar por qué no es racional aquí en unos minutos, el avance tecnológico es asociado con la obsolescencia de Dios. Es decir, Dios y la ciencia no son compatibles, y mientras más ciencia y mientras más avanza el hombre en la ciencia, Dios queda relegado
a un lugar de fábula y de cuento de personas que son irracionales, ¿verdad? Fanáticos, etcétera, etcétera. Ahora, yo le voy a explicar a usted por qué esto es así. Es una razón muy, muy lógica. Aquí está la explicación. El ser humano tiende a darse crédito por sus logros, ¿no es así? Todos los descubrimientos, mira lo que descubrí, y usted lee cualquier libro de ciencia y el hombre descubrió esto y el hombre hizo aquello, y se da el crédito él mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no considera nada más fuera de él, porque el hombre por naturaleza es egoísta, ¿verdad? Se cree que está avanzando por sus propios méritos, claro, y esto hace que pierda la dependencia de Dios. No considera a Dios en ninguno de estos logros. Todo lo que se ha logrado, todos los inventos y los avances tecnológicos, no importa lo que usted lea, el hombre lo hizo, el hombre lo hizo, el hombre lo hizo, no Dios. Entonces, obviamente, mientras más logros, pues menos Dios. Esa es la razón, hermanos. Ahora, ¿por qué digo que esto es irracional? Bueno, porque el hombre no entiende que el hombre no crea nada. El hombre no puede crear de la nada como lo hace Dios. ¿A qué voy, hermanos? Todos los descubrimientos, todo lo que el hombre ha hecho, ha sido con cosas que ya Dios ha creado. Toda la materia prima, todo lo que el hombre usa para lograr estos grandes inventos y grandes logros, Dios lo puso ahí. Pero el hombre no le da crédito a Dios. Por eso digo que es irracional desconectar la ciencia con Dios. Yo puedo hablar bastante de esto, hermanos, porque tengo mucha experiencia en mi trabajo, lo que fue mi trabajo secular. Trabajé por los últimos 22 años, diría yo. Siempre trabajé en alta tecnología, pero los últimos 22 años trabajé en lo último, cuando ya cuando ustedes ni sabían que venían teléfonos celulares, ya nosotros los teníamos en el laboratorio. Y cuando venía la generación nueva, todo el mundo todavía estaba comprando lo último y nosotros ya estábamos 2 años después. Yo trabajé en unas cosas extraordinarias y son cosas extraordinarias lo que hay en ese aparatito ahí que usted tiene, ¿verdad? Y que yo tengo también. Pero todo en ese aparatito, todo son materia prima que Dios creó en la tierra, que existe en la tierra. El hombre, claro, sí, con su conocimiento lo juntas y hace grandes cosas con ellos. Pero el hombre no puede crear de la nada. Cuando el hombre cree de la nada, entonces viene donde mí, ¿verdad? Y ahí yo digo, bueno, pues está bien. Pero como eso es imposible, el único que puede crear de la nada es Dios. Pues entonces, ahí es que está la irracionalidad del hombre en decir la ciencia y Dios no son compatibles. Sí son compatibles porque Dios creó la ciencia. Todas las leyes naturales, todas las cosas que hacen posible estos grandes logros, las creó Dios, no el hombre. Entonces están conectadas a Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que la premisa de todo esto. Ahora, aquí vemos, este es el versículo que muestra lo que le estoy diciendo. En Daniel capítulo 12, cuando el ángel le dice a Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Escuche bien esto, por favor. En el tiempo de fin, ¿qué va a suceder? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Ahora, usted sabe lo que significa muchos correrán de aquí para allá. Muchos van a viajar, muchos se van a mover de un lado para otro constantemente. Y eso es lo que estamos viendo. Mira, si usted tiene los recursos y el tiempo y le da la gana, esta noche usted puede tomar un vuelo y estar en el otro lado del mundo mañana. En el otro lado del mundo, si quiere. Entonces, la ciencia ha avanzado a tal grado que esto se puede lograr y muchas otras cosas. Ahora, ojo aquí, porque esto es una profecía, ¿verdad? Y el avance científico y de descubrimientos nos da como una brújula en la escatología, ¿verdad? En los últimos tiempos. Así que mantenga sus ojos bien abiertos, ¿verdad? Porque hay mucha ciencia y muchos logros. Bueno, con todo esto, entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Como dije, todo creyente
tiene una responsabilidad de defender la autoridad divina de la Biblia y su fe, ¿verdad? Como la misma Escritura lo dice. Porque nosotros ponemos nuestra esperanza en las palabras que hay aquí. Creemos por fe que todo lo que hay aquí es cierto. Creemos que este libro es divino, de autoría divina, que es palabra de Dios, y todo lo que está ahí lo ponemos por fe. Entonces, ¿cómo nosotros podemos defender ante este ataque masivo, ¿verdad?, que está ocurriendo hoy en día, la Escritura? Y el versículo bíblico que nos exhorta a hacer esto es 1 de Pedro 3:15, ¿verdad? Tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, con gentileza, con reverencia, ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso es, diría yo, un mandamiento quizás, es una exhortación, pero tenemos que hacerlo. Y yo le digo a todos ustedes, padres, abuelos, tíos, sus hijos están siendo bombardeados con basura. Y usted tiene que estar preparado. Y cuando su hijo, su hija, su nieto, sobrino, sobrina, quien sea, le diga, no, es que eso lo escribieron los humanos, contiene muchos errores, muchas contradicciones, eso no sirve. ¿Qué usted le va a decir? ¿Qué usted le va a decir? ¿Cómo lo va a defender? Y eso es lo que venimos a aprender hoy, hermanos. ¿O no lo quieren aprender? Ok, muy bien. Ok, bueno. ¿Qué es la Biblia? Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es la Biblia? Bueno, a veces como me gusta hacer, lo que no es la Biblia no es un libro, es una colección de libros. Es una colección de libros impresos en un solo volumen. Hay muchos libros aquí. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, hermanos? ¿Cuántos? 66, ahí está. 40 autores escritos en un periodo de tiempo de 1500 años. Esto es una maravilla. No hay libros que se iguale, no hay libro en la historia humana que se iguale a esto. Algunos libros datan de 1000 años de separación y armonizan perfectamente. Así que es una colección de libros. Biblioteca, de ahí viene la palabra, ¿verdad? Biblia, biblioteca, una colección de libros. Y si quieren una representación de una imagen, ahí está su biblioteca. Ahí en su repisa están todos esos libros, ¿verdad? Pero lo tenemos en un solo volumen, gracias a Dios, ¿no? Entonces, ahí están los 66 libros, 40 autores escritos en un periodo que acapara 1500 años, ¿no? Eso es lo que es la Biblia. Muy bien. Bueno, como estamos concentrándonos en el Antiguo Testamento, vamos a hablar un poquito hoy del Nuevo Testamento, pero lo vamos a dejar para después, el Nuevo Testamento. Nos estamos concentrando aquí en el Antiguo Testamento. Vamos a entonces mostrar esta tablita, ahí está en sus notas, le doy un tiempo para que escriba. Las 5 categorías básicas del Antiguo Testamento, la ley o la Torá, ¿verdad? Esa palabra ahí es la hebreo, ¿verdad? En español es T-O-R-A, ¿verdad? Torá. Son 5 libros. ¿Cuál es el primer libro? ¿Y el segundo libro? ¿Ah? Ok, Éxodo, ok, muy bien. ¿Y el tercer libro? ¿Y el cuarto libro? ¿Y el quinto libro? Muy bien, ok. Ahora les voy a hacer recitar los 12 libros de Josué hasta Esther. No. Ok, muy bien, entonces esa es la ley, ¿verdad? Después viene la historia y esas palabras ahí son el equivalente hebreo, ¿no? Son 12 libros de Josué hasta Esther. Poesía, 5 libros, Job hasta Cantares. Job es un libro poético, si usted no lo sabía. Ahora, el que sea poesía no quiere decir que no haya doctrina, que no haya historia ahí, que no hayan cosas que apliquen. Por ejemplo, el Señor Jesucristo
citó de los salmos, mucho de los salmos. Hay salmos proféticos, pero es poesía hebrea, ¿no? Ok, entonces, profetas mayores, Isaías. Ok, aquí les tengo una pregunta. Ok, el primero Isaías. Después de Isaías, ¿cuál viene? ¿Quién? Jeremías. Y después de Jeremías, ¿quién? No, aguántate esa, mire, aguántate esa. Profeta. Ezequiel, muy bien. Y después de Ezequiel, bueno, ahí hay 4 nada más. ¿Y dónde está el quinto libro? ¿Qué tú dijiste? Lamentaciones, escrito por el profeta Isaías. Muy bien. Y los llamados profetas menores, me da trabajo decir profetas menores. Quiero que sepan, no me gusta decir profetas menores. No sé por qué le llaman profetas menores. Me parece que va con el hecho de que estos 12 individuos escribieron menos que lo que escribieron los otros 4, ¿verdad? Pero yo les someto, hermanos, cualquier persona, a mí no me importa quién sea y cuánto escriba, que Dios se le revele en sueños, en visiones, en palabras audibles y le diga, escribe esto, no es ningún profeta menor, quiero que sepan. Es un profeta y sí, y punto, y se acabó. Pero se le llama profetas menores y lo vamos a dejar así, ¿verdad? Porque así es que se conocen, ¿no? Pero para mí no son profetas menores. Entonces tenemos el total de los 39 libros del Antiguo Testamento. Ok, próximo punto. Usted ve esa imagen ahí, eso es bambú, ¿verdad? Yo traté de buscar una imagen de la caña, ¿verdad? Pero no la encontré. Hubiera preferido la caña. Yo vivía cuando estaba en Puerto Rico, cuando pequeño había una central de caña, que procesaban caña, y cómo me gustaba la caña a mí, que las pelábamos ahí, la chupábamos ahí de la vara, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Pues vamos al canon bíblico, lo que se conoce como el canon bíblico. La palabra canon viene del griego canon, con K, del hebreo cané, ¿verdad? Y significa una caña, una vara. Una vara es lo que significa. Ok, ¿y por qué esto es importante? Porque el uso de la caña en esos tiempos, o de una vara, era un estándar de medir, ¿verdad? Por ejemplo, si usted quiere saber cuánto es un pie, usted agarra una regla de 12 pulgadas. Bueno, pues un pie. Usted sabe lo que es un pie, la regla es el estándar, ¿verdad? Pues una caña se utilizaba como estándar para medir, ¿no? Una referencia. Y se usó este término para referirse a una lista de libros bíblicos, los cuales componen las Sagradas Escrituras. Cuando usted oiga el canon bíblico, eso es lo que se refiere. El estándar bíblico. Todos los libros que hay aquí pasaron por un estándar, por pruebas, ¿verdad? Requisitos que tuvieron que cumplir para ser admitidos al estándar, al canon, ¿verdad? Y eso es lo que se conoce como el canon bíblico. Ok. El Antiguo Testamento, nos vamos a mantener un poquito aquí en el Antiguo Testamento. Entonces el canon es el grupo de escritos que cumplen con el estándar para ser incluidos en el Antiguo Testamento, esos 39 libros, ¿verdad? ¿Y cuándo fue establecido el canon? Bueno, empieza desde Esdras. Si usted sabe la historia, ¿verdad? Al regreso del cautiverio, Nehemías, Esdras, Zorobabel y todos estos personajes. Esdras era un escriba que se le comisionó exclusivamente ¿qué? Volver a enseñar la ley, volver a instituir la ley. Entonces él tuvo que colectar todos los rollos que estaban ¿verdad? Agarrando polvo casi por 70 años de cautiverio, ¿verdad? Y empieza a estudiarla de nuevo, a exponérsela al pueblo, a enseñársela al pueblo, ¿verdad? Entonces, empieza ahí el canon del Antiguo Testamento. Pero tomó bastantes años de trabajo y acordaron finalmente, por ahí para el segundo siglo,
unos 200 años antes de Cristo. En el Antiguo Testamento hebreo terminó con 22 libros. Terminó con 22 libros, pero corresponden exactamente a los 39 libros que tenemos en nuestra Biblia. ¿Alguien me puede decir cómo es posible esto? Corresponden exactamente, no hay ninguna diferencia entre el Tanakh. Tanakh se llama la Biblia hebrea, ¿verdad? El Antiguo Testamento hebreo. Y son 22 libros, el de nosotros son 39. Y no hay ni una diferencia. ¿Cómo es posible? ¿Alguna opinión rápido? A ver. ¿No se les ocurre? Dime. Exactamente. Combinan los libros, exactamente. Por ejemplo, los 12 libros de los profetas menores es un libro en la Biblia hebrea, es un libro. Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas es un libro, ¿verdad? Así es que es posible, son exactamente iguales, ¿ok? Bueno, pregunta para ustedes, ¿alguien ha oído el término apócrifo? Apócrifo. ¿Quién no ha oído el término apócrifo? ¿Quién no lo ha oído? 1, 2, 3. Apócrifos, ¿ok? Muy bien. Ese término es importante. Vamos a definirlo aquí. Libros apócrifos, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Bueno, durante un periodo, algunos dicen 400 años, otros 450, otros 480. No importa, son aproximaciones. Hubo un periodo de silencio después del último profeta menor, que me parece fue Zacarías. Dios no habló más por los profetas. ¿Qué dice la Escritura en el capítulo 1 de Hebreos? Que en tiempos pasados Dios habló por medio de los profetas. Bueno, termina de hablar, no hay más profetas. Son 400 años de silencio. Y se escriben unos 14 libros. Estamos hablando del Antiguo Testamento en estos momentos nada más, ¿ok? Pero como no habló por medio de los profetas, no son libros canónicos. Vamos a dar esto un poquito más tarde. Y no cumplen con el canon bíblico. Y eso es una de las razones, porque no lo escribió un profeta, ¿verdad? Entonces son llamados apócrifos. ¿Qué significa apócrifos? Significa escondidos u ocultos. Libros escondidos u ocultos. Entonces, la Iglesia Católica en el año 1536, en un concilio o un sínodo de Trento, en Italia, ellos acordaron añadir 7 libros al Antiguo Testamento. 7 libros al Antiguo Testamento que son apócrifos, pero ellos, no sé, decidieron por su propia cuenta, ya el canon estaba cerrado, los decidieron añadirles, ¿verdad? Y estos libros en la Biblia católica son estos que están aquí. Ahora, en el caso del Antiguo Testamento, estos libros apócrifos no es que sean herejías, no. Estos libros son históricos, tienen información. Por ejemplo, Primera y Segunda de Macabeos son unos libros extraordinarios y cuentan la historia de Judas Macabeos y cómo se rebelaron ante Antíoco Epífanes y todo eso. Ahí usted lo puede leer. Son buenos libros, pero no son canónicos, no cumplen con el estándar, con el canon, que lo vamos a dar aquí en unos minutos. Entonces, eso es lo que significa apócrifos. Y de pasada, le digo que en el Nuevo Testamento también hay evangelios apócrifos, que esos sí son herejías tremendas, que se escribieron mucho tiempo después que se cerró el canon del Nuevo Testamento. Y no se admite, ¿verdad? Porque no cumplen con el canon. Eso vamos a hablar cuando lleguemos quizás al final del curso, cuando demos un poquito del Nuevo Testamento. Ok, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? Todo el mundo sabe lo que es apócrifo, ¿verdad? Dime. De apócrifos. En inglés, apocryphal, se dice apocryphal, me parece que es, sí. Es casi una traducción literal, sí. Ok,
Bueno, entonces, ¿cuáles eran los criterios del canon, verdad? Vamos a dar unos 5 criterios, puede ser que haya más, ¿verdad? Número 1, ahí está en sus notas, es evidente que Dios es su autor, ¿verdad? Y usted lee la Escritura en el Antiguo Testamento y usted sabe, cuando está leyendo esos, digamos, primeros 5 libros, usted sabe que eso es inspiración divina, no hay que buscarle mucho, ¿verdad? Al asunto, ¿no? Número 2, esta es bien importante. Fue escrito por un profeta o portavoz de Dios. De la misma manera en el Nuevo Testamento es igual. Fue escrito por un testigo ocular, un discípulo de Cristo o uno que estaba cerca, como por ejemplo Lucas, que escribió 2 libros, estuvo con Pablo, o Juan Marcos, que estuvo con Pedro, Santiago, el medio hermano del Señor. No eran apóstoles, pero eran personas muy cercanas, ¿verdad? Pues aquí también así, ¿verdad? Un profeta o una persona que estuviera cerca de un profeta o portavoz de Dios, ¿no? Número 3, es genuino, es decir, se puede verificar, se puede saber el tiempo, el lugar y verificar que eso sí ocurrió en ese tiempo en la historia, ¿no? Y se puede verificar quién lo escribió. ¿Quién lo escribió? Esto es importantísimo. Estos libros apócrifos del Nuevo Testamento, uno de los problemas es que te dicen el Evangelio según María, ¿verdad? O el Evangelio de Pedro es uno, pero Pedro no lo escribió. Entonces, no, queda fuera totalmente. Y además usted lo lee y no armoniza con nada, ¿no? Entonces, y este también es importante. La armonización, la doctrina contenida es apoyada por los otros libros que cumplen los mismos requisitos. La armonización de la Escritura es extraordinaria, hermano. Usted lo ha visto desde Génesis hasta Apocalipsis. Armonizan perfectamente estos libros. Entonces, eso es un criterio que se debe de usar, ¿no? Y número 5, si fue de uso habitual para la enseñanza en Israel. Como ustedes saben, todos estos escritos del Antiguo Testamento así fue, ¿verdad? Se utilizaba para enseñar a Israel. Bueno, pero lo más impresionante para mí personalmente y la prueba mayor es esta que está aquí. El Señor y sus apóstoles citaron el Antiguo Testamento más de 600 veces. Entonces, hay algunos libros que se dice no citaron. Dependiendo de cómo usted defina citar un libro. Por ejemplo, dicen algunos de los profetas menores no lo citaron, ¿verdad? Pero resulta que en la Biblia hebrea los 12 libros de los profetas menores es un libro. Pues ya si citan a un profeta menor, como Miqueas, Zacarías, que lo vemos que lo citan, ¿verdad? Entonces ya se citó el libro de los profetas menores, porque es un libro nada más. Dependiendo cómo usted lo vea, se cree que quizás el libro de Esther y el Cantar de Cantares son los únicos 2 realmente que no se citan en el Nuevo Testamento, pero no importa, hermanos. La gran cantidad, la gran mayoría de los 39 libros son citados por el Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios, ya lo probamos. Y dice que toda escritura, ¿verdad? La palabra no pasará, la escritura no puede ser quebrantada. Y menciona la palabra escritura. Con decir la palabra escritura, ¿qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? El Antiguo Testamento. Vamos a ver exactamente a qué se refería. Los 39 libros. Y cuando Pedro dice la escritura y Pablo dice la escritura, igual. Entonces ya por eso sabemos que son inspiradas por Dios. El mismo Dios las citó, hermanos. Entonces no hay discusión en eso, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a hablar de varias versiones aquí. La primera es la Septuaginta. ¿Alguien no ha oído la palabra Septuaginta? ¿Todos han oído la palabra Septuaginta? Jorge no lo ha oído. Sean honestos, hermano, no importa. Aquí estamos para aprender. Muy bien, varios de ustedes, ok. Septuaginta. Septua viene de 7, ¿no? Significa 70. 70. Entonces,
Fueron 70, se cree que de 70 a 72 escribas judíos que se dieron a la tarea de traducir el Antiguo Testamento en hebreo, del hebreo al griego. ¿Por qué? Porque durante el cautiverio se perdió bastante el lenguaje hebreo, se perdió bastante. Y después de los medopersas, usted sabe que vinieron ¿quiénes? Los griegos. Y entonces la nación hebrea estuvo bajo el dominio griego un par de siglos. Y usted sabe que la cultura griega se expandió tremendamente, el lenguaje, la cultura y todo eso. Tenían un impacto tremendo. Y ya muchos de los judíos ni hablaban hebreos, hablaban griegos. Entonces estos escribas se dieron a la tarea de tomar las escrituras hebreas y traducirlas al griego. Eso se conoce como la Septuaginta y termina alrededor del segundo siglo. Esto es importantísimo porque cuando usted mire la palabra o lea la palabra escritura en el Nuevo Testamento, a eso es lo que se está refiriendo, a la Septuaginta. Esa es la versión que tenían los judíos en los tiempos del Señor Jesucristo. Esa es la versión a la que se refirió el Señor Pablo, ¿verdad? Y todas las referencias de las Escrituras en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces ahí se cierra el canon del Antiguo Testamento, ¿verdad? Con la Septuaginta ahí se cerró. No hay más libros, ya no se admiten más libros, ¿no? Muy bien. A ver, ok, otra versión, el texto masorético de los masoretas. Estos fueron rabinos que se dieron a la tarea de, según ellos, corregir las corrupciones que, según ellos, habían surgido durante el periodo del cautiverio. Pero noten la publicación en el año 1524, mucho después, en el siglo XVI, cuando la Septuaginta fue en el segundo siglo antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 800 años, ¿verdad?, de diferencia, ¿no? Entonces, estas personas que hicieron un buen trabajo, déjeme decirle, porque aquí fue que también se originó o se creó el sistema de puntitos y cositas. No sé si conoce un poquito del lenguaje hebreo. Usted ve las letras hebreas y tienen puntitos encima, abajo, al lado, y eso es para pronunciación. Yo no me conozco nada de esto, pero entiendo que es así, ¿no? Y los masoretas hicieron esto también, ¿no? Entonces, ellos traducen, ¿verdad?, el texto masorético para corregir todo los errores que habían surgido durante el cautiverio, ¿no? Ese es el texto masorético. La próxima es la latina vulgata, que esto simplemente es una traducción al latín de la Biblia completa, realmente, la Biblia completa. Esto vino con la invención de la imprenta. Se inventa la imprenta y empiezan a imprimir Biblias, ¿verdad? La Biblia de Gutenberg, que existe todavía, fue la primera Biblia en latín. No sé en qué museo está, creo que en Gran Bretaña, no sé en dónde está, pero está por ahí. La tienen bien cuidadita, ¿verdad? Y vale millones y millones de dólares. Entonces, existe todavía esta Biblia, ¿no? Un tal Jerónimo, o como dicen los católicos, San Jerónimo, ¿verdad? Y otros, pues fueron los que hicieron esta traducción. Ahora, la ironía de esto es que Vulgata, de vulgo, significa común. Era la Biblia del pueblo, pero el pueblo no sabía latín, excepto en Roma, ¿verdad? Entonces imprimían estas Biblias por todo el mundo en la Iglesia Católica y la misa es en latín y la Biblia es en latín y nadie sabía latín, pero es la Biblia del pueblo, ¿verdad? Y como usted sabe, si sigue la historia, hubo muchos hermanos nuestros que dijeron, no, esto hay que traducirlo al idioma, al vernacular se llama, en nuestro idioma. Y la Iglesia Católica se opuso tremendamente, muchos los quemaron en las hogueras y los mataron por simplemente traducir la Biblia a su lenguaje, ¿no? Bueno,
Y la última se llama el textus receptus, el texto recibido, ¿verdad? Texto recibido. Ahora, esto es exclusivo del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, el texto recibido es un Nuevo Testamento en griego, escrito en griego, y fue la base, ese Nuevo Testamento se usó de base para traducir el Nuevo Testamento a todos los demás idiomas. ¿Ok? Ese es el texto recibido. Ahora, un poquito de historia aquí. Lo que sucede aquí es que el lenguaje griego se había desaparecido del mundo occidental. Vinieron los romanos, que el imperio romano duró casi 1000 años, después vinieron otros imperios, ¿verdad? Y atacaron aquí y cosas así por el estilo. Desaparece bastante el lenguaje griego. Y en estos tiempos, por los 1500, 1600, vuelve a renacer el lenguaje griego en el mundo occidental, ¿verdad? Y un señor llamado Erasmo, al notar que el lenguaje griego vuelve a surgir, entonces dice, pues yo voy a tomar un texto griego y lo voy a traducir entonces a los demás lenguajes. Entonces, según cuentan, ¿verdad? Este hombre estaba como en una competencia con otro señor de España que estaba haciendo lo mismo. Y él apresuradamente agarró todos los manuscritos griegos que encontró, todos, ¿verdad? Y no los copió, sino hizo notas ahí mismo en los manuscritos y la tradujo bien apresuradamente y fue objeto de mucha crítica. Decían, ¿verdad?, que tenía errores, etcétera. Bueno, al punto es que tomó varios años y para el año 1633, entonces se finaliza el Textus Receptus y de ahí se empieza a traducir, ¿verdad?, la Biblia en nuestro lenguaje, ¿no? Así que eso más o menos son las diferentes versiones universales, digamos yo, y de dónde salen, ¿no? Ahora, vamos a volver aquí al Antiguo Testamento. Bueno, vamos a dar el panorama bíblico realmente. Quería incluir esta imagen en sus notas, pero no tuve espacio, ¿verdad? Este curso, lo que voy a proyectar aquí es este curso, ¿verdad? En una imagen gráfica. Es lo que vamos a dar en este curso, que es un panorama bíblico en los diferentes periodos del Antiguo Testamento, culminando en Jesús. Ahora, esto usted puede llamarle diferente, ¿verdad? Tener nombres diferentes a cada periodo o quizás juntar dos periodos, eso es arbitrario. Yo lo junté de esta manera. Lo primero que vemos aquí es Adán y Eva, la creación, Noé, el diluvio. Eso está en los primeros 11 capítulos de Génesis, ¿verdad? Yo le llamo la humanidad, ¿no? Después que viene Abraham, viene Isaac, viene Jacob, le llamamos como los patriarcas, ¿no? Algunos juntan estos dos, ¿verdad? Las 12 tribus con los patriarcas. Yo los separé porque en las 12 tribus es donde entran a Egipto y permanecen en Egipto y hay un periodo de 400 años de esclavitud. Después le sigue Moisés y el Éxodo. ¿Y qué viene después de Moisés y el Éxodo? Josué, muy bien. Josué y la conquista, ¿no?, de la tierra prometida. ¿Y qué viene después de la conquista? Los jueces, exactamente, los jueces. Este periodo de jueces fue importante en un sentido. Si usted lee el libro de Jueces, eso era un sub y baja, ¿no? Y el Señor les mandaba un juez, Israel pecaba terriblemente, le mandaba un juez, el juez los ayudaba, corregía a Israel, pasaban un tiempo de paz, se moría el juez y volvían a prostituirse otra vez. Y volvía y le mandaba otro juez. Y corregía a Israel y se restauraba Israel un tiempo de paz,
se moría el juez y volvían a prostituirse, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante? Porque lo que sucede aquí, el próximo periodo, que es el de la monarquía, el último juez fue Samuel, que era profeta también, pero era juez. Y le dijeron a Samuel, estamos cansados ya. Bueno, pero digo, si yo hubiera sido Samuel, dijo, pero es tu culpa, no culpes a Dios. Queremos un rey como las otras naciones. Esto de los jueces, este sub y baja, ya estamos cansados, ¿no? Pues no, Dios le dijo, pues está bien. Y Samuel se puso muy triste, como saben, y le dijo, no te preocupes, Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y viene el periodo de la monarquía con Saúl, David, Salomón, la división del reino, norte y sur, ¿verdad? ¿Y qué viene después de esto? ¿Qué pasó después cuando se dividió el reino? ¿Qué pasó después? ¿A qué? Cautiverio, muy bien, cautiverio, muy bien, exactamente. Viene el periodo del cautiverio. El reino del norte es destruido totalmente por los asirios y desparramados por todo el mundo. Y el reino del sur, 100 años después, son llevados a Babilonia por 70 años. Y obviamente lo que viene después es el regreso del exilio. Se llama el periodo post-exílico, ¿verdad? Y entonces, ¿qué viene después de esto? Pues ahí está el silencio. 400 años del silencio, ¿no? ¿Y qué viene después del silencio? Jesús, muy bien, Jesús. Bueno, realmente viene Juan el Bautista. Aparece Juan el Bautista, el primer profeta en 400 años, preparando el camino del Señor, ¿no? Ahora noten ahí que es una pirámide invertida, ¿no? Invertida. Jesús está en el tope, pero en el orden cronológico, pues es al revés, ¿no? Y por eso se los puse de esa manera. Entonces, en este curso vamos a entrar bien generalmente. Nos tomaría mucho tiempo, muchas horas, no sé, quizás un par de años, diría yo, no sé. Tomar cada periodo y profundizar en él. Así que el curso va a consistir, no desde esta próxima clase, sino de la que entra. Vamos a entrar en cada uno de estos periodos y buscar cómo se ve Cristo ahí y por qué sucedieron las cosas que sucedieron y explicar varias cositas. Y yo creo que nos va a dar una buena base bíblica, ¿verdad? Para entender la Biblia, el panorama completo de la Biblia. Entonces, de eso va a consistir el curso. Muy bien. Ok, ahora, origen divino de la Biblia. Es importante, como dije al principio, que aprendamos a defender y a probar que la Biblia no es de origen humano. Escuche bien. Yo creo que mucha gente se imagina cuando decimos que, bueno, fue inspirada por el Espíritu Santo, ahí está Pablo, Pedro, Moisés, Jeremías, y tomando una dictación del Espíritu Santo. Y escribe esto. No, no es así, hermanos. Así no es la cosa. El Señor utiliza a estos 40 autores, cada uno con sus propias experiencias, su propia cultura, sus propios periodos en la época, oficios, ¿verdad? Para escribir lo que el Espíritu Santo quería que escribieran. No fue no se lo dictó verbalmente. ¿Me explico, hermanos? No se imagine eso. No fue así. ¿Okay? Por lo tanto, es importante entender que la Biblia es de origen divino y no es humano. ¿Cuál es uno de los ataques a la Biblia más prominentes y más discutidos? La Biblia contiene errores, contradicciones, fue escrita por hombres. Bueno, físicamente fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces no contiene contradicciones, no contiene errores. Ahora, así que vamos a ver por qué es importante la Biblia primero. Ahora, aquí hay una frase que a mí me gusta decir mucho, la aprendí hace mucho tiempo atrás de un apologista
que dice que la Biblia es la última corte de arbitraje o la corte final de arbitraje. ¿A qué me refiero con eso, hermanos? ¿Qué usted cree? La que tiene la última palabra, exactamente. ¿Dónde vamos nosotros cuando queremos resolver cosas doctrinales? A la Biblia. Y cuando viene un incrédulo y le dice, no, es que esto es así, no, es que la Biblia dice así, ¿verdad? Piensen en el árbitro. El árbitro no es el que tiene la última palabra, no es el que da la tarjeta roja o amarilla, como él le dé la gana, ¿verdad? Y canta la falta como le dé la gana. Y nadie le puede discutir, y si le discute le saca la roja. ¿No es así? Pues ahí está la Biblia. Esa es la Biblia, es la última corte de arbitraje. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Hemos hablado de esto varias veces, sola escritura. No hay autoridad por encima de la Biblia. Esto es un error que nuestros amigos católicos cometen, lamentablemente, ¿no? Que ellos dicen que además de la Biblia están las tradiciones, el magistrado también, el papado y toda este séquito, ¿verdad? Y ellos dicen que el Papa es infalible. Y yo digo, si la Biblia dice que nadie es infalible, entonces ¿tienen por encima autoridad de la Biblia? No, señor. No, señor, ¿verdad? Entonces la Biblia es la última corte de arbitraje. Entonces, escríbala en su nota, por favor. Es la referencia principal, es una referencia, es un estándar, es un canon, ¿verdad? El canon bíblico que afirma nuestra fe. Que afirma nuestra fe. Y es la referencia principal para los valores morales absolutos. ¿Cuántas veces hemos dicho esto, hermanos? ¿Ok? Como dije, usted puede decir, bueno, yo creo que hurtar es malo. ¿Por qué? No, porque si le pertenece a otra persona, yo no se lo voy a quitar. ¿Pero por qué es malo? Porque, pues, no, eso le pertenece a la persona, yo no se lo voy a quitar. Vengo yo y le digo, pues yo no creo que es malo. ¿Pero cómo? No, porque, bueno, si no lo cuida, yo se lo robo y lo agarro para mí y se acabó. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Entonces, ¿quién es el árbitro entre esa persona y yo? La Biblia. Hurtar es malo porque Dios dice no hurtes. Por eso es malo, no por lo que usted piense ni lo que yo piense. Y así toda la ley moral. Cualquiera. Asesinar, adulterio, cualquiera. Es malo porque Dios dice que es malo en forma absoluta. ¿Y dónde está eso? En la última corte de arbitraje, ¿ok? Ahora, pregunta para ustedes aquí. ¿Qué sucedería si la Biblia no se hubiera escrito? A ver, opinión personal, esto no hay una contestación correcta. Uno a la vez, a ver, Carmen. ¿No qué? Un mundo sin ley, exactamente, eso es uno. Caos. ¿En qué sentido caos? Puedo hacer lo que quiero. Bueno, con todo y Biblia la gente hace lo que quiera, pero sí, definitivamente. ¿Qué más? Todos tuvieran la razón, exactamente, sí. ¿Alguien más? A ver. Vamos a espera un momentito, vamos a pensar esto. Nosotros los creyentes, piense lo que acabo de decir aquí, afirmamos nuestra fe, valores morales, ya por ahí tocaron varios de ese tema, pero piense usted, si usted no tendría la Biblia, dime, Tony, no conociéramos el pecado, muy bien. Exactamente, no teníamos una base para nuestra fe. Y le voy a dar aquí varias cosas. Mire, ahí está en sus notas, ¿verdad? No tendríamos un medio escrito por medio del cual Dios nos hablara. ¿Por qué medio habla Dios más? Por la Escritura. Por la Escritura, ¿verdad? ¿Tienes algo, Miriam? Exactamente. No tendríamos una relación con Dios íntima. No podríamos conocer a Dios personalmente porque la única manera que Dios se revela en estos tiempos es por esto.
Antes era por los profetas, Hebreos 1:1. Después por el Hijo. Y todo lo que dijo, el Hijo dijo está aquí. Ahora es por la palabra, ¿verdad? Claro, el Señor se puede revelar por sueños, visiones, hasta en voz audible. Pero si no hubiera Biblia, esa sería la única manera que se pudiera revelar. Todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, no tuviéramos esa comunión íntima con el Señor. No tendríamos una referencia perfecta, ya lo dijeron por ahí. Y de hecho, si le cabe por ahí en la nota, perfecta y absoluta. Una referencia perfecta y absoluta de valores morales, ¿verdad? Y por ahí Nico lo dijo también, no tendríamos una referencia perfecta. Y la palabra clave es perfecta, en la cual podemos afirmar la fe. Y como muchos de ustedes dijeron, pues cada cual tiene razón. No hay un estándar donde nos podemos apoyar para creer lo que creemos, ¿no? Esa es la importancia de la Biblia. Bueno, ahora vamos de aquí en adelante se va a tornar un poquito académico el asunto, pero tome sus notas y preste atención. Esto es bien superficial, no puedo abundar en esto, es mucha información, pero creo que va a ser suficiente para entender el concepto, ¿no? ¿Qué evidencia tenemos de que la Biblia es de origen divino? ¿Qué evidencia tenemos? Bueno, hay 4 áreas. Número 1, los manuscritos. Número 2, la arqueología, la profecía, y estas no les va a gustar a ustedes, la evidencia estadística. Aquí vienen las matemáticas otra vez. No te vayas, Marquitos. Esto va a ser bien simple, se lo garantizo. Ok, bueno, manuscritos, vamos a los manuscritos. Los manuscritos. Cuando vemos los manuscritos bíblicos, lo que tenemos que buscar es la calidad de esos manuscritos, la credibilidad, la fidelidad de los manuscritos a los originales. No tenemos los originales. Lamentablemente no tenemos esa carta de Pablo ahí donde la escribió Pablo en ese papiro, ni los libros de Moisés, ni los rollos, ni nada de esto. Los originales no existen. Lamentablemente, yo siempre tengo la esperanza de que se va a encontrar por lo menos uno, pero bueno, no sé. Entonces lo que tenemos son copias, de otras copias y otras copias, ¿verdad? Es importante establecer cuán cerca esas copias están del original, ¿verdad? Entonces también tenemos que buscar evidencia externa de lo que dicen esos manuscritos, ¿verdad? Fuera de la Biblia, ¿verdad? Que confirma lo que dice el manuscrito bíblico. También eso se puede utilizar. Ahora, vamos a mostrar lo tremendo que es el libro, la Biblia, ¿verdad? En términos de los manuscritos y de todas estas áreas. Existen actualmente 24,000 manuscritos. Por ahí unos dicen que van por 30,000 ya, ¿verdad? 24,000 manuscritos. Ahora, puse ahí los manuscritos griegos, 5,664, porque son los más confiables, digamos, ¿no? Como ya les dije, la Latina Vulgata, pues, fue la traducción al latín y pues no, son manuscritos más nuevos, digamos, ¿verdad? Más alejados del evento original. Para que usted tenga una comparación de cómo se ve esto, el libro histórico más antiguo es la Ilíada de Homero. No sé si se lo hicieron leer en la escuela. Yo nunca me lo leí ni me interesa leerlo tampoco, ¿verdad? Pero bueno, se escribió en el año 900 antes de Cristo, por ahí por el reinado de quizás de Salomón o cuando se dividió el reino al principio. Y tiene 643 manuscritos. Bueno, ahí está la Biblia con 24,000 y algunos dicen con 30,000. No hay comparación, hermanos. Ahora, ¿por qué esto es importante, verdad? Por esta razón. Usted toma las personas que estudian estas cosas, los críticos textuales, los críticos literarios, los historiadores, ellos tienen un estándar, ellos tienen un canon. Y es ese que está ahí. En los libros seculares
miden la confiabilidad o la fidelidad de los escritos antiguos al original, porque nadie tiene el original, basado, uno de los criterios de ese estándar es en el número de manuscritos. Si hay muchos manuscritos, pues se puede concluir, por lo menos parcialmente, que esos manuscritos son fidedignos al original. ¿Por qué? Bueno, porque usted puede comparar todos esos manuscritos uno con el otro y ver si hay diferencias o no hay diferencias. Por ejemplo, cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? El libro de Isaías completito estaba ahí. Y se comparó con el manuscrito más, no es más viejo, ¿verdad? Sí, el más viejo que teníamos hasta ese momento. Y ese del rollo del Mar Muerto databa de 1000 años antes. Y eran exactamente iguales. Dime. Significa copia. Copia, correctamente. Copias de copias, sí. Manuscrito significa copia, exactamente. ¿Ok? Entonces, pues mientras más manuscritos exista, más confiable o más confianza tenemos que esos manuscritos son fieles al original, ¿verdad? Y eso es lo que estas personas... y lo que la quería demostrar aquí es la superioridad de la Biblia. O sea, ningún libro humano ni se acerca tan siquiera. ¿Por qué? Porque la Biblia es divina y los caminos de Dios son más altos que los del hombre, hermanos. Y vamos a ver la superioridad tremenda en todos estos aspectos de la Escritura, ¿no? Bueno, los originales. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, que es donde más se debate este asunto, ¿no? Pues sepa que todos los 27 libros del Nuevo Testamento se escribieron entre el año 40 y el año 100. De hecho, algunos alegan que entre el año 40 y el año 70. No importa, se escribieron todos en el primer siglo. Ese es el punto principal. Entonces, vamos a ver manuscritos, los más antiguos que tenemos del Antiguo Testamento. Tenemos un fragmento, es muy pequeño, del capítulo 8 de Juan, que ha sido fechado en el año 125. Eso es lo más antiguo que existe, es un fragmento nada más, ¿verdad? Tenemos lo que se llaman los papiros bíblicos. El papiro número 1 es del siglo III, tiene porción de los 4 evangelios, tiene el libro de Hechos. Papiro número 2, en el año 200. Estas son fechas aproximadas, ¿verdad? 200 después de Cristo, porción de 8 cartas de Pablo, porción de Hebreos y así por el estilo. Hay muchos más, hermanos, pero no voy a abundar mucho en esto ¿verdad? Para no perder tiempo en esto, pero ahí usted agarra la idea que los manuscritos más antiguos que tenemos son bien cerca, bastante cerca de cuando se escribieron los originales. Ese es el punto que queremos demostrar aquí. Y ahí están los números, ¿verdad? Entonces, se escriben entre el 40 y el 100, los manuscritos más antiguos entre el 125 y 200. ¿Cuál es el tiempo de separación? De 25 a 160 años, ¿verdad? 25 a 160 años. Vamos a comparar esto con la Ilíada, una vez más, con Homero. Se escribió en el año 900 antes de Cristo. Los manuscritos más antiguos que existen de Homero es el 400 antes de Cristo. ¿Cuál es el tiempo de separación? 500 años. 500 años. Entonces, al punto que voy es que los historiadores seculares dicen lo que tenemos en la Ilíada, que usted lo puede comprar el libro en cualquier librería, ¿verdad? Eso es bien fiel a lo que escribió Homero originalmente. ¿Por qué? Bueno, hay 643 manuscritos, 500 años. Y usted mira la Biblia, ¿y por qué los manuscritos de la Biblia no son fieles a lo que se escribió originalmente? Si utilizamos el mismo criterio. ¿Me explico, hermanos? ¿Verdad? ¿Está claro esto? ¿Ok? Entonces, vemos la superioridad de la Escritura muy por encima a cualquier libro humano, ¿no? Así que, aplicando el mismo contexto, ¿verdad?,
donde los historiadores seculares aceptan con alta probabilidad que los manuscritos de la Ilíada de Homero son fieles, ¿verdad? Aplicamos el mismo criterio a los manuscritos bíblicos, son mucho más fieles. Podemos concluir mucho más fieles. Así que lo que está aquí es bien, bien similar a lo que se escribió originalmente, que no quepa duda, ¿no? Punto número 2, la arqueología. Aquí esto es un mundo, hermano, esto es un mundo completo aparte, ¿verdad? Los descubrimientos arqueológicos. Ahora, punto importante que debemos saber, la arqueología jamás va a probar las verdades espirituales, ¿ok? Jamás. Eso no se prueba con arqueología, pero sí puede probar que lo que hay escrito aquí es confiable, ¿verdad? Que lo que hay aquí es confiable. Descubrimientos arqueológicos. Hay un montón, un montón. Le voy a dar unos cuantos nada más, pero primero quiero exponer a este señor, William Ramsay, por ahí para el principio del siglo XX. Este señor es uno de los grandes, o fue uno de los grandes arqueólogos de la historia y todavía se sigue considerando como uno de los más grandes. Un ateo que decide darse a la tarea de desmentir el libro de Hechos, un libro histórico, ¿verdad?, de Lucas, y pasó 2 años de su vida intensamente en lugares haciendo excavaciones arqueológicas. Bueno, pues, además está decirle que el tipo terminó creyente, ¿ok? Y dijo esto de Lucas. Lucas, el autor del libro de Hechos, ¿no? Es un historiador de primera categoría, ¿verdad? No solo su escrito es totalmente fiel a la historia, fíjese, sino él debe ser puesto como uno de los grandes historiadores de todos los tiempos. Eso dijo este señor. Y terminó siendo creyente, como dije. Bueno, vamos a dar bien superficialmente varios descubrimientos, y hay muchos, hermanos, muchos descubrimientos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la ciudad de Nínive, se dudaba que existiera la ciudad de Nínive. No, eso no existe, no hay récords. Pues, ¿qué usted cree? Por allá, por los años 1800 al final, se descubre la ciudad de Nínive, se excava y está completita. Usted la puede ahí visitar las ruinas, ¿no? Y otras cosas más. Bueno, una de las cosas más interesantes es lo del censo. ¿Se acuerdan del censo, verdad? En Lucas 2, pues se encontró un papiro en Egipto que decía de esta manera: debido al censo que se aproxima, es necesario que cada persona que resida fuera de su lugar de origen regrese a estos para registrarse como familia. ¿Les suena familiar eso, hermanos? Bueno, pues ahí está la prueba, ¿no? El famoso Lisanias, tetrarca de Abilinia, en Lucas 3, los escépticos decían: no hay récord, no hay historia de esta persona, eso no existe, eso es un cuento. Bueno, pues ahí encontró una inscripción en Damasco que específicamente nombra a Lisanias, tetrarca de Abilinia, ¿no? ¿Se acuerdan en Hechos el alboroto de Éfeso? ¿Verdad? El alboroto de Éfeso. Se encuentra una inscripción que ordenaba a colocar imágenes de la diosa Diana en el estadio durante la asamblea. Es decir, ahí en la ciudad hacían una asamblea y parece que asistían todos los de la ciudad. Era un gran evento. Y estos plateros, ¿se acuerdan de los plateros que hacían las imágenes con los que se rebelaron contra Pablo porque le estaba quitando el negocio? Pues hacían las imágenes para ese evento y ahí se reunían. Y el estadio fue descubierto. Usted lo puede visitar, está en Turquía, Éfeso está en Turquía y puede ver las ruinas. Busque ahí en el internet, ahí está. Dicen que caben unas 25,000 personas. Uno de los más extraordinarios es Pilato. Pilato, escríbale ahí en su nota, Pilato. Este es bien importante porque hasta el 1961 los escépticos decían: no hay ninguna historia sobre un tal Pilato en los récords romanos. No existe Pilato. Cuento, historia, fábula. Bueno, pues en la hermosa ciudad de Cesarea Marítima, que si usted tiene la oportunidad de visitar Israel, es una de las ciudades que usted puede ir, hermosa. Queda en la costa ahí del Mediterráneo, unas ruinas extraordinarias.
Hay un anfiteatro tremendo que tiene una acústica que la gente se para a cantar sin micrófono y se oye extraordinariamente, ¿verdad? Para aquellos que pueden cantar, eso es, ¿verdad? Pero y hay un velódromo, de hecho, donde hacían las carreras de carro, una ciudad hermosa. Bueno, pues ahí se encontró una inscripción que dice Poncio Pilato, gobernador de Judea. Y eso está allí. O sea, no es el original, porque la duplicaron, la original está en un museo, pero la duplicaron exactamente y está allí en el medio de las ruinas. Y usted puede leer eso ahí, ¿verdad? Entonces, esta es una de las más extraordinarias también. Aquí preste atención, por favor, escríbale ahí. El edicto nazareno. El edicto nazareno. Tiene que prestar atención porque le voy a preguntar. ¿Ok? El edicto nazareno. Esto fue dado por el emperador Claudio. El emperador Claudio y se fechó poco antes del año 50. ¿Y cuál es este edicto? En pocas palabras, no se lo resumí aquí, no se lo escribí completo. Prohíbe saquear o destruir las tumbas de los muertos y manda que todo sepulcro debe ser dejado intacto y cualquiera que sea encontrado culpable de excavar en tumbas, dicho acto será pena de muerte, pues es necesario honrar a los muertos. Eso es más o menos el edicto de Claudio para el año 49-50. Ahora, sabemos, ahí está en su nota también, Claudio expulsó a los judíos en el año 49, ¿ok? Eso lo sabemos de la historia. Y se encontró una carta de Claudio que dice lo siguiente, que prohibía de traer a judíos por barco desde Siria. Y dice, si no se abstienen de esto, procederé contra ellos por estar, escuche bien esto, fomentando este gran mal que ahora es común en el mundo. ¿Ok? Ahora la pregunta para ustedes, está en sus notas ahí. Hay una línea en blanco ahí para que usted la conteste. ¿De qué gran mal común al mundo habló Claudio? Ahora tiene que poner 2 más 2 ahí, ¿no? Tiene que poner 2 más 2. Prohíbe saquear las tumbas, ¿verdad? Expulsa a los judíos más o menos al mismo tiempo y dice que si siguen molestando a los judíos, ¿ok? Voy a meterle mano dura porque están fomentando un gran mal que está acaparando al mundo entero. ¿De qué está hablando Claudio ahí? Por ahí lo oí. ¿De qué? No. ¿Qué de Cristo? La resurrección. La resurrección, exactamente. Eso es el gran mal. Ese es el gran mal. Según ellos, para nosotros fue un gran bien, ¿verdad? Entonces, no sé si usted lo puede ahora relacionar, ¿no? Hace el edicto, al mismo tiempo que expulsa a los judíos, dice, no me saqueen las tumbas, ¿verdad? Y no sigan proliferando, no sigan fomentando este gran mal, ¿verdad? Y esto es extraordinario, ¿no? Entonces, les voy a mostrar aquí una imagen. Ese es el edicto nazareno, ahí está, completito, ¿no? Ok. Ok. La número 3, para mí la más poderosa de todas, las profecías, el poder profético de la palabra, hermanos. Y vamos a concentrarnos en las profecías del Antiguo Testamento a Jesús, pero vamos a hablar un poquito más, por lo menos de una profecía diferente. Bueno, dependiendo quién usted lea y estudie, algunos dicen que son 300 profecías sobre Cristo, otros dicen 250, otros 275, no importa. Vamos a tomar 300, ¿verdad? Hay en el Antiguo Testamento acerca de Cristo 60, escríbale ahí, 60 profecías mayores o específicas. Algunas datan hasta de 2000 años, ¿verdad?
antes de su nacimiento. Les voy a dar 10 rápidamente. Ahí está en sus notas. La nota solamente es la escritura, ¿no? La simiente de Abraham, Génesis 22, 18, que viene de la tribu de Judá. Ahora, quiero que vayan pensando algo. A medida que vamos bajando, ¿verdad? Y puse aquí una fuera de orden, la debía puesto última, pero bueno, ahí les indico cuál es. Piensen en cómo se va complicando la probabilidad de que un solo hombre cumpla la profecía. Por ejemplo, bueno, Abraham tuvo un montón de descendientes, ¿verdad? Un montón, millones y millones, pues entonces no es tan difícil. Dice, bueno, pues eso no me dice nada. Después de la tribu de Judá, ahí se disminuye un poquito, ¿verdad? Pero Judá también tuvo muchos miembros de la tribu. Y después viene ¿cuál? Linaje de David. Bueno, David tuvo mucho linaje, pero se sigue disminuyendo, ¿verdad? Ahora viene ¿qué? Nacimiento en Belén, ¿verdad? Se sigue disminuyendo, aunque muchos nacieron en Belén. Y esta fue la que puse fuera de orden. Esta debió haber sido la última, ¿verdad? Porque esta nadie la puede, lograr, ¿verdad? Nacido de una virgen, ¿verdad? Ahí ya, pues ya paramos. Ahí solamente hay un hombre que ha hecho eso. Pero vayan conmigo, ¿verdad? Ok, nacido en Belén, después traicionado por 30 monedas de plata en Zacarías, ahí se va disminuyendo más todavía, no todo el mundo fue, ¿verdad? No hay muchas personas que han sido traicionados por exactamente 30 monedas de plata. La crucifixión, traspasarán sus manos y sus pies, Salmo 22, ahí se va disminuyendo más todavía, ¿verdad? Crucificado entre ladrones. Porque muchos crucificaron, pero entre dos ladrones no fueron muchos, ¿verdad? Ninguno de sus huesos sería quebrado, y esto disminuye aún más porque a la mayoría de los crucificados se les quebraban los huesos para que murieran más rápido, ¿no? Y llega montado en un asno y lo declaran rey de Israel. Ahí pues ya no muchos, ¿verdad? Uno solamente que yo sepa. Entonces, estos son 10 de las 60, ¿verdad? También tenemos más de 2.000 profecías acerca de las naciones que estaban en un radio de 1.000 millas de Jerusalén. Naciones como Babilonia, los medopersas, ¿verdad? Los de Tiro, que es la profecía que vamos a dar, y varias naciones más, ¿no? Ok, si usted va al libro de Ezequiel, capítulo 26, versículo de 3 al 5, tiene ese versículo ahí. Vamos a leerlo. Dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir sus olas, demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta el polvo y la dejaré como una peña lisa. Ahora les sombreé esta parte de aquí, que es importante. Tendedero de reyes será en medio del mar. Porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Pues le cuento un poquito de historia de Tiro. La ciudad de Tiro era magnífica, era lo que Babilonia era en la tierra, ¿verdad? Adentro. La ciudad de Tiro era en la costa, estaba en la costa. Una ciudad extraordinaria, protegida, rodeada de muros. Y aparte, como estaba en la costa, ellos construyeron una isla fuerte en el mar. Una isla fuerte rodeada de muchos muros. Y ellos eran muy orgullosos, ¿verdad? Un tal Itobel II fue el que la gobernó. Bueno, pues vino Nabucodonosor, los babilonios, y la sitiaron. Le tomó 13 años conquistarla y destruirla, pero no pudo llegar al fuerte, a la isla fuerte, donde escaparon muchos de los de la ciudad. Después vino Alejandro Magno, y llegó al fuerte. Usted sabe lo que hizo Alejandro Magno, con todas las piedras que había dejado Nabucodonosor allí tirados en la orilla, él las tiró al mar y empezó a construir un camino, ¿verdad? Y llegó hasta el fuerte.
y los aniquiló completo. Pero ¿qué sucede? Después de esto, volvían y reconstruían a Tiro. Y volvían y la conquistaban. Y volvían y reconstruían y volvían y la conquistaban. No fue hasta el año 1200, voy a decir 91, me parece que fue sitiada por última vez, y Tiro hasta hoy en día no es más. No es más, no existe. Y usted sabe lo que hacen en Tiro hoy en día. Usted puede ir allí, a las ruinas, y ver las piedras allí. Hay pescadores que ponen sus redes en las piedras a secar, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Si eso no le parece extraordinario y no lo convence, pues no sé qué lo va a convencer, ¿verdad? Pero bueno, ok. Entonces concluimos aquí con esto. No se preocupe, este es el pedacito que tengo. No tengo mucha matemática, ¿verdad? Estadísticas. Bueno, ¿por qué es importante? Si usted tiene una moneda de 2 caras, ¿verdad? Y usted la lanza al aire, ¿qué siempre le va a salir? ¿Ah? Lo mismo, cara. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? 100% por ahí. Muy bien, 100% de probabilidad. Siempre va a salir cara. Ahora me tomo una moneda regular, tiene cara y cruz. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? Ahora hay 1 en 2. Ahora sé cuál es. 50%, la mitad. Muy bien, ok, pues ya entienden estadística y probabilidad. Perfecto. Ok, pues hay 60 profecías mayores y la probabilidad de que un solo hombre cumpla 8 de las 10 que le di es 1 en ese número que no sé ni cómo pronunciarlo, ¿verdad? Y para que tengan una idea, la persona que calculó esto dice que ese número de monedas, si usted tiene ese número de monedas y lo esparce por el estado de Texas, que es el estado más grande de esta nación, cubre el estado completo a 2 pies de profundidad. ¿Ok? Ese número de monedas. Entonces usted va a tomar una moneda, y le va a poner una X. Y va a coger todas esas monedas y la va a esparcir por el estado de Texas. Y le va a poner una venda a una persona y le va a pedir que le saque esa moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona la saque? Imposible. Imposible. Bueno, pero Jesús sí cumplió todas estas profecías al dedillo. Entonces nadie me puede decir a mí que la Biblia no es de origen divino, hermano. Argumentos, no hay argumentos, ¿verdad? Entonces, 40 autores, 1500 años, 3 lenguajes y todo armoniza un solo tema, el plan de Dios de redimir a la humanidad. Amén, hermanos. Muy bien. Bueno, pues esto concluye la clase de hoy, pero hay tarea. Hay tarea. Ya creían que se iban a librar. Bueno, yo le di 10 profecías de Jesús en el Antiguo Testamento. Usted me va a buscar 5 más. Que no estén de las que no sea de las que yo le di, ¿ok? No se vale. Usted me va a buscar 5 profecías en el Antiguo Testamento que Jesús cumplió. Esa va a ser la tarea para la próxima clase, ¿ok? Amén, hermanos.